Muy bien, seguimos con el programa y como lo anunciamos el día lunes anterior, en el último bloque estamos con el doctor Frank Terán. Él es antropólogo y dentro de la ciencia de la Gnosis, ¿no? La Gnósticos, que vamos a tener la oportunidad de conversar con él sobre un tema muy importante que viene a ser parte integrante de nuestro cuerpo, podríamos decir, de nuestro espíritu, que es la meditación. Para los que desconocemos este tema, el doctor Terán nos va a ilustrar con su conocimiento en qué consiste la meditación y para qué nos sirve a los humanos. Doctor, muy buenas noches y un gusto tenerlo nuevamente en el programa. Buenas noches, Trinidad, y como siempre, pues en ese cariño, sí, porque una de las virtudes más bonitas de la vida, pues es la conciencia en ese dar, pero en una alegría de que todos vivamos mucho mejor, ¿no? Al hablar de la meditación es pues hablar de una ciencia muy hermosa, ¿sí? Que se llama la meditación, el despertar de la conciencia, ¿sí? Que es un instrumento con la cual el ser humano entra a su mundo interior, ¿sí? Hoy en día los problemas más grandes que tenemos es porque no tenemos una educación más profunda. Por ejemplo, hoy día la relación entre padre e hijo, relación tal vez un estudiante en su carrera, ¿sí? O una relación de la política, o una relación pues en encontrar paz y armonía pues hasta en el mundo religioso, ¿sí? Es por no tener la educación de lo que se llama la meditación. La meditación es un instrumento con el cual el ser humano entra a un mundo interior donde se encuentra con una sola información dada por Dios, ¿no? Entonces, porque hoy en día ya no se entra a ese mundo interior, entonces nosotros en la parte intelectual tenemos diferentes conceptos, diferentes puntos de vista, ¿sí? Y nosotros queremos, ¿sí? Lidiar, entrar en armonía con cosas que no armonizan. Si todas las personas entraran al mundo interior, todos encontraran la misma información. ¿Por qué razón? Porque al hablar de meditación quiero que comprendan pues que la vida interior está simbolizada por la pirámide. Y al hablar de la pirámide pues es la unidad y la multiplicidad. Entonces cuando una persona entra a ese mundo y busca la información única de la unidad, entonces esa información ayuda a que la otra persona también que haya entrado a ese mundo interior y ha preguntado, ¿sí? y ha sido, su respuesta ha sido también por esa unidad, entonces se llega a encontrar esa armonía de comprenderse, ¿no? Y crear una idea que una a todos, ¿no? Sí. Doctor, dentro de nuestro mundo globalizado, la dinámica en el trabajo, ya el humano se ha vuelto mecanizado directamente en nuestro diario vivir, y una de las enfermedades que también ya ha ingresado, una de las nuevas y modernas enfermedades, es el estrés. ¿En qué medida ayuda la meditación para las personas que bueno, la practiquen, ¿no? Y para las que no la practiquen, lógicamente quizás a través de este programa, de este tema, puedan también servirle para poder utilizarla y que le vaya en beneficio a su cuerpo y a su espíritu? Bueno, pues el estrés es una enfermedad moderna, ¿sí? Es producto pues de la vida demasiado exigente, con muchas cosas que uno tiene que hacer en la vida. Entonces, como no tenemos esa capacidad de desenvolvimiento, ¿sí? Entonces nos trancamos, ¿no? Entonces entramos en ese mundo, ¿sí? Estresado, sin poder dar respuestas o sin poder actuar eficientemente en su momento, ¿no? Entonces, ¿es por qué? Porque el ser humano pues no tiene esa capacidad de tener sus propias soluciones, ¿sí? Entonces una persona cuando entra en meditación, ¿sí? Asimila, ¿sí? Su trabajo, su comportamiento, el comportamiento de las demás personas, ¿sí? Entonces encuentra los errores,
cuando medita. Entonces, cuando medita llega a encontrar esas soluciones exactas. Entonces, al día siguiente, cuando tiene que trabajar, ya no entra en ese estrés, ya no entra en ese problema de cómo solucionar. ¿Por qué? Porque ya tiene ya las soluciones. Entonces, es importante que cada ser humano, así como el día existe cuando se da todo, ¿sí?, y donde crecen las cosas, es la noche. Entonces, todos los seres humanos debemos entrar en la noche a meditar, a analizar nuestros problemas y a comprender, y de esa manera, pues, en el tercer mundo que tenemos, ¿sí?, esa sabiduría se plasma al día siguiente eficientemente, ¿no? El horario sería ideal en el horario nocturno. ¿Y cómo se practica? O sea, ¿es difícil meditar? Algunas personas dirán, ¿y cómo será meditar? Un poquito para que el televidente pueda quizás practicar de ahora en adelante la meditación. Bueno, la meditación es una educación donde el ser humano debe comprender que la naturaleza tiene tres mundos, ¿no? Afuera, el intelecto y el mundo interior. El ser humano es así, tiene una vida externa de los sentidos externos, ¿sí? Tenemos una memoria, pero tenemos una vida interior, ¿no? La vida interior está plasmada, ¿sí?, de 7 mundos, ¿sí? La parte física que conocemos, pero está la cuarta vertical, que sería el astral, que puedes viajar al futuro o al pasado. Después entras a la parte mental, ¿sí? Entonces, en la parte mental sabes cómo son los pensamientos, para qué sirve, ¿sí? Y después está otro mundo que se llama causa y efecto, donde las cosas se cristalizan. Pero un poquito más allá está la parte intuitiva y un poquito más allá está la parte espiritual. Al hablar de la parte intuitiva, espiritual, pues, si ustedes habrán dado cuenta, el ser humano cuando intuye algo y no hace caso a esa intuición, dice, me he equivocado, ¿sí? Es por falta de manejar eficientemente ese mundo, ¿no? Entonces, la meditación es, como esa imagen pueden observar, es entrar a esos diferentes planos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si al cerrar tus ojos entras al plano astral, la cuarta, el tiempo, entonces puedes ver futuros o puedes ver pasados, ¿sí? Un pasado, por ejemplo, un trauma, ¿sí?, una impresión no transformada. Entonces, cuando tú meditas y viajas a ese pasado, entonces con la luz de la intuición, de la divinidad, asimilas y comprendes, ¿no? Entonces, ese tiene la magia de la meditación, ver las cosas en el mundo de la verdad, en el tiempo presente, ¿sí? Una cosa que haya ocurrido tal vez de aquí a hace 10 años, pero sí lo puedes traer en este momento al presente, ¿no? Doctor, Sí. para hacer la meditación se necesita estar en un cuarto cerrado, al aire libre, en presencia de personas, o se necesita de la mayor concentración para poder realizar la meditación, y una vez ya entrando a lo que es la meditación, dejarse llevar por lo que significa, digamos, su cuerpo. Por ejemplo, yo practiqué de niño hasta que ingresé a la universidad karate, el Kenpo, y también ahí nos enseñaron lo que es la meditación en flor de loto, y también lo que significa la yoga. Claro que sí, ¿no? Si te habrás dado cuenta, pues la meditación lo has utilizado para trascender tus técnicas, ¿no? Sí, y llegar a asimilar mejor y actuar mejor con tus técnicas, ¿no? Para eso es la meditación, como hace rato he dicho, sí, es hacer un mundo interior y desarrollar la parte externa, tanto en las artes marciales, tanto en la religión, ¿sí?, tanto en la ciencia. Perdón, doctor, aquí el doctor es también cinturón negro. Así Sí, que mucho claro, cuidado sí, con lo que se atraviese por ahí, una Mawasi o una Yoko Kakato. Es cinturón negro que dan. Exactamente, soy primer dan en karate, pero también en judo y jiu-jitsu también, ¿no? Ajá. Sí, entonces he practicado muchos años ese mundo, ¿no? Sí. Decía, la meditación es necesario hacerla solo para mayor concentración, o se puede hacer también al aire libre. Bueno, depende de la persona, depende del grado de conciencia que tienes, ¿no? Yeah. Por ejemplo, yo en mi necesidad,
¿sí? Yo puedo estar en una flota y por mi grado de meditación y mi conciencia yo me sumerjo como si nada, aunque a mi alrededor exista pues problemas y tonteras, ¿no? Entonces yo me meto. Claro está, para un principiante pues es necesario pues la naturaleza, es necesario pues un ambiente que tenga un aroma, con la cual ese aroma entre al centro emocional y tu sistema nervioso se suelte. Sí, claro que sí. La posición es importante, tener la columna recta y estar cómodo. Claro está, si tú tienes la posición de flor de loto, ¿sí? Los chakras de las rodillas activan a un mundo espiritual mucho más rápidamente. Pero sin embargo puedes echarte en el suelo también en forma de pentagrama. El pentagrama es un símbolo de 5 puntas. Si tú te echas en esa forma, con tus brazos abiertos y piernas, es increíble, pero la naturaleza activa tu mundo interior, ¿no? Después de la posición, ¿sí? Viene la respiración, que es la relajación. Entonces la relajación es importante respirar, ¿sí? Exhalar suavemente, ¿no? Normalmente se debe respirar 3 veces, siempre 3. Primero, el segundo, que es el alma, y el tercero, la parte espiritual, y te ayuda a entrar íntegramente, ¿no? Entonces tu cuerpo, tu sistema nervioso, tus sistemas también empiezan un relajamiento, ¿no? Después de esto es importante, ¿sí? En este trabajo de meditar, ¿sí? El fuego. Entonces el quinto elemento, cuando ustedes observan una pirámide, un calendario, ¿sí? Siempre van a observar que al centro está el quinto elemento, el fuego ígneo, que el Maestro Jesús, por ejemplo, si hablamos de religión, lo habla, o si hablamos de artes marciales, es el ki, es una fuerza, ¿sí? En el plexo solar, ¿sí? Entonces hay que aprender a capturar ese fuego de la naturaleza del prana. ¿Cómo se lo hace? Se respira por la nariz, se contrae el coxis con un mantra en la mente diciendo Ham, H-A-M, así, ¿no? Se contrae con la imaginación columna, cerebro, corazón, y se exhala, ¿sí? Con otro mantra diciendo Sah, Ham, Sah, Ham, Sah. Con este ejercicio haces que el fuego de tu coxis, ¿sí? Todas tus glándulas y tus chakras se unifiquen hasta llegar a la pineal y unirte con el fuego superior. Entonces todos los planos, ¿sí? Y tu mundo interior y sentidos empiezan a activarse, ¿no? Entonces entras en una armonía, y después existe otra respiración que se llama el pranayama. Entonces el pranayama es unificar los 2 polos, positivo y negativo, ¿sí? Normalmente nosotros vivimos, ¿sí? En esos 2 polos, ¿sí? En la alegría y la tristeza, y gastamos harta energía y también entramos en ese famoso estrés, ¿sí? Pero cuando llegas a unificarte al centro, entonces ya creas un triángulo, entonces ya hay armonía. Entonces es un símbolo que se lo conoce en la medicina, se llama el caduceo de Mercurio. Entonces, caduceo de Mercurio. Exactamente, son 2 serpientes, la medicina, ¿sí? Y al centro un báculo y unas alas del espíritu, ¿no? En verdad es medicina, ¿no? Ese símbolo nos demuestra cómo nosotros creamos ese mundo de armonía, ese mundo de salud. Cuando una persona respira tapando la fosa nasal derecha o la fosa nasal izquierda, haciendo ham en el coxis, ¿no? Entonces estás activando un polo. La tapas los 2 y se enciende un fuego en el coxis y lo llevas columna, cerebro, corazón, y destapas la derecha y exhalas el aire. Has activado un lado con el centro. Ahora la derecha, fuego al centro, y izquierda exhalas. De esa manera tienes que hacer este ejercicio, ¿sí? Varias veces. Entonces, a la larga, estos 2 polos se unifican en el centro, ¿no? Entonces ayuda a nuestro organismo que exista más armonía. Después la creación es sonido. Entonces en la meditación estos son los pasos exactos, ¿no? Hacer vibrar, ¿sí? Tu columna, ¿no? ¿Sí? Primero en las 3 fuerzas sería I, A, O al centro, ¿no?
y después toda la columna y el entrecejo, la laringe, ¿sí? O el corazón, U el plexo solar, ¿sí? A los pulmones, M el bajo vientre y S el coxis, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Aquí en el entrecejo nos da la clarividencia, la clareaudiencia, ¿sí? En la laringe es escuchar sonidos, lo que normalmente no escuchamos. Por ejemplo, para que ustedes se valoricen lo que estoy hablando, Beethoven, un caminante del mundo interior, él ha desarrollado su clareaudiencia, ¿no? Y escuchaba los sonidos de los mundos superiores y nos los ha regalado esos sonidos en notas, ¿no? Es de esa manera que nosotros, por ejemplo, después de eso, está el chakra del corazón, ¿no? Que es la intuición, la imaginación y la inspiración. Entonces, con el chakra del corazón, nosotros podemos saber la verdad de las cosas, ¿no? Pero naturalmente, ¿sí? Uno de los más grandes maestros que nos enseña a desarrollar esto es Jesús. Fíjense, él agarra 3 dedos y su corazón, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque el camino a la verdad es esas 3 virtudes: intuición, imaginación e inspiración, ¿no? Después está el plexo solar, que es la telepatía, ¿sí? Los grandes amantes se comunican a la distancia, ¿sí? Y después están los pulmones. Aquel que quiera saber el futuro, el pasado, yo les recomiendo, todos los días haga este mantra en su meditación de la letra A, una media hora. Yo les prometo que en 3 meses, ¿sí? En sueños va a empezar a ver vidas anteriores, ¿no? Entonces ahí vas a darse cuenta, ¿sí? Muchos errores que hoy en día tiene, producto de qué había sido, ¿no? Y después está el bajo vientre, que es el manejo de las aguas, y el S, el coxis, ¿no? ¿Sí? Es de esa manera que se activa la columna. Fíjense esa imagen anterior de Tiwanaku, se veía una imagen de un monolito meditando, ¿no? Entonces, si podemos volver a la imagen anterior, por favor. Entonces quiero hacer entender después de que antiguamente todos los seres humanos manejaban esos 3 mundos y hoy día solo manejamos 2 mundos, ¿sí? La mente llena de teorías y la vida externa. No te digo que las teorías son malas, son hermosas, pero no son trascendidas, ¿sí? Entonces cuando uno medita, entonces descubre de dónde han venido esas teorías, ¿sí? Esas fórmulas, ¿no? Entonces ahí está, ese es un monolito que existe en Tiwanaku, ¿no? Entonces en una posición de Semsa, ¿sí? Está entrando a su mundo interior. Claro está que en el otro monolito es su columna vertebral, ¿sí? El Ida y Pingala, 2 serpientes, se está activando. Entonces todos ellos sabían de todos estos conocimientos, ¿no? ¿Sí? El mundo homogéneo también. Yo he visto muchas cerámicas hoy en día, pues donde nos muestra todo lo que yo estoy hablando, ¿no? Es de esa manera. Después de activar la columna vertebral, ¿sí? Se entra a la parte más importante. Cuando hablamos de la vida interior, estamos hablando de la pirámide. La puerta a la parte elevada espiritual para que se una a la parte de la materia es la mente. Entonces te habrás dado cuenta pues que en todas las instituciones es conquistar la mente. Entonces normalmente nuestra mente está lleno de basura, recuerdos, conceptos, una infinidad de cosas. Quiero que asimilen, si hoy en día el ser humano no tiene una integración así completa con la naturaleza, con su psicología y con todo, y con la ciencia, es porque dentro de nosotros existe un ente, el yo psicológico, ¿sí? El ego, ¿no? Entonces se sabe pues en psicología que tenemos nosotros 10.000 personas dentro. Imagínense, 10.000. Una de las películas creadas por un mundo del mundo interior, ¿sí? Es Tolkien, El Señor de los Anillos. ¿Sí? Te habrás observado que se muestra todo un mundo interior de una sola persona, en la lucha de un mago negro y con un mago blanco, conciencia y ego. Y ahí se ven yoes y yoes y yoes, ¿sí? Entonces, estos yoes que están dentro de nosotros, en la mente
proyectan cosas, ¿sí? Un recuerdo. Ves una novela y la novela, ¿sí?, se queda en imagen en tu mente. Entonces, toda esa basura nos impide a comunicarnos con la parte de Dios. Por eso muchos religiosos que no limpian su mente y hacen oraciones y su mente está tapada, no pueden. Hay que hacer que la mente se calle, esté limpia, tranquila y se abre una puerta. Cuando se abre la puerta, se llama la iluminación. Fíjate. Así es. Son temas importantes que nosotros traemos al programa y hemos hecho el compromiso con el doctor acá que los días lunes, siempre dentro de la disponibilidad que él tenga en su agenda, porque él viaja a diferentes partes de nuestro departamento y los días lunes está acá en Trinidad de traer diferentes temas de importancia. Nosotros por el factor tiempo ya nos hemos pasado unos minutitos, agradecemos al canal. El día lunes, doctor, vamos a proseguir con estos temas importantes, quizás un poquito lo de la meditación y otro tema aparte, porque acá el doctor lo vamos a tener a las 10:30 dentro de su disponibilidad también. Bueno, pues que así sea, ¿no? Entonces el día lunes estoy, ¿sí? Habrán visto unas imágenes de estudiantes de colegio. Sí. Y podemos tal vez desarrollar eso, ¿no? De todas maneras, pues yo les invito a todos ustedes. Mi persona pues da conferencias aquí en la calle Santa Cruz, frente al Hostal Sirari, ¿sí?, en la casa del señor Miguel Vicencio. Claro, señor. Entonces, de nuestro amigo Miguelete Villavicencio. Exactamente. ¿Tiene ¿no? algún costo? Es gratis, ¿sí? Y aprovechen pues el conocimiento que yo he desarrollado durante más de 15 años, ¿no? Bien. Gracias, doctor. Entonces el día lunes lo vamos a tener 10:30 acá para tocar temas importantes que eso nos van a enriquecer y bueno, son temas saludables para nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y nosotros hemos llegado a la parte final del programa. Gracias, doctor, que tenga una semana excelente y el día lunes nos reencontraremos acá en el programa. Gracias. Bien, hemos llegado a la parte final del programa. Nosotros en ese dar, pero en una alegría de que todos vivamos mucho mejor, ¿no? Al hablar de la meditación es pues hablar de una ciencia muy hermosa, ¿sí?, que se llama la meditación, el despertar de la conciencia, ¿sí?, que es un instrumento con la cual el ser humano entra a su mundo interior, ¿sí? Hoy en día los problemas... Muy bien, seguimos con el programa y como lo anunciamos el día lunes anterior, en el último bloque estamos con el doctor Frank Terán. Él es antropólogo y dentro de la ciencia de la Gnosis, ¿no?, la gnósticos, que vamos a tener la oportunidad de conversar con él sobre un tema muy importante que viene a ser parte integrante de nuestro cuerpo, podríamos decir, de nuestro espíritu. Los problemas más grandes que tenemos es porque no tenemos una educación más profunda. Por ejemplo, hoy día la relación entre padre e hijo, relación tal vez un estudiante en su carrera, ¿sí?, o una relación de la política, o una relación pues en encontrar paz y armonía pues hasta en el mundo religioso, ¿sí?, es por no tener la educación de lo que se llama la meditación. La meditación es un instrumento con el cual el ser humano entra a un mundo interior donde se encuentra con una sola información dada por Dios, ¿no? Entonces, porque hoy en día ya no se entra a ese mundo interior, entonces nosotros en la parte intelectual tenemos diferentes conceptos, diferentes puntos de vista, ¿sí? Que es la meditación. Para los que desconocemos este tema, el doctor Terán nos va a ilustrar con su conocimiento en qué consiste la meditación y para qué nos sirve a los humanos. Doctor, muy buenas noches y un gusto tenerlo nuevamente en el programa. Buenas noches, Trinidad, y como siempre pues ese cariño, sí, porque una de las virtudes más bonitas de la vida pues es la conciencia